Estamos grabando entonces, estamos en la clase de filosofía con el primero medio B, día 29 de junio. Sí, aquí estamos. Entonces vamos a empezar con lo que empezamos siempre, que es solamente preguntarles cómo han estado. ¿Alguien por ahí? ¿Cómo han estado? Mucho frío. Veo a Emilia. Tiara dice bien y usted. Bien también con harto frío. Ya volvimos acá nosotros al colegio. ¿Por qué se cortó el pelo? Lo tenía muy largo ya. Lo tenía muy largo. Por eso ahí me corté el cabello. Ah, y también porque estaba cerrada la peluquería donde voy siempre. Y tuve que ir donde los venezolanos. Y como que les gusta cortar así en corto. Bueno, Emilia bastante bien. ¿Cómo han estado los demás por ahí? Con el fin del semestre. Ya imagino no tienen nada que hacer. ¿Quedan tareas por hacer o no tantas? ¿Alguien por ahí? Con mucho frío, dice Álvaro. Sí, hace frío. Está bien helado acá. Aunque dicen que hoy día van a ser 23 grados. Emilia dice las pruebas recuperativas solamente. Perfecto, bien. Oye, nosotros ya volvimos acá al colegio, yo estoy en la sala. Hola, Oriana, yo estoy acá en la sala, no sé si pueden ver ustedes. Estoy acá en la sala. ¿Ustedes quieren volver luego o no tanto? Hola, Oriana. Ahí saludo dos veces, Oriana. ¿Quieren volver luego a clase o no tanto? Hola, profe, dice Sofía, hola, ¿qué tal? ¿Quieren volver ustedes o no tanto? Yo quiero volver, pero no puedo. ¿Por qué, Oriana? ¿Qué pasó hoy? Álvaro dice, yo no voy a volver. Emilia dice, no, hace mucho frío. Sí. Ah, Oriana, ya, perfecto. Muy bien, ahí disculpe la intromisión. Sofía dice, yo no quiero volver, no voy a volver tampoco. Emilia dice, aún no me vacuno. Álvaro, porque a mi mamá le da miedo que me contagie. Sí, claro, ahora también dicen lo de la variante Delta o algo así, que es como más contagioso, ¿no? Pero bueno, si es que no es ahora, digamos, tarde o temprano quizás vamos a volver, quizás el otro semestre, o cuando las cosas estén más controladas. Por lo pronto acá no hay nadie, ¿no? Hace solamente mucho frío. Entonces, sí. De hecho, hace tanto frío que me distrae el frío. Valentina dice, yo tengo problemas respiratorios. Yo también soy asmático. Sí. Por acá tenía mi inhalador, pero lo tengo dentro de la mochila. Sí, les quería mostrar mi inhalador. Me dice, yo no voy a volver porque hace frío. Sí. ¿Quién como ustedes? ¿No? ¿Quién como ustedes? Acá en la mañana he tenido tanto frío que incluso me distraigo, digamos, de las clases por el frío que hace, ¿no? Hace harto frío acá. No va a volver ahí Amy. Pero bueno, ojalá que tarde o temprano se arregle el problema de los contagios y todo ese asunto. Muy aburrido en la casa, o no tanto. ¿Alguien por ahí? Está Raúl también, no había visto a Raúl. Hola Raúl, nos saludó Raúl. Profe, se cortó el pelo, sí. Me lo corté hace 2 días. Fui a la peluquería venezolana de mi barrio. Sí. Jesús dice que veo muchas series, entonces no me aburro. Sí, yo también estuve viendo algunas series por dos. O sea, entonces tampoco se aburren demasiado en la casa. Algunos ahí tienen hartas entretenciones también. Raúl dice no, no, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no, Raúl? Raúl nos dice simplemente no. A mí me aburren las series. Ah, no es tan aburrido. ¿Qué series ve usted? La última que vi fue Gambito de Dama, no la había visto. Me gusta a mí el ajedrez. Desde hace unos años que empecé a jugar ajedrez y me gusta harto Gambito de Dama. Me gustó harto, ya la vi. Sí. Ahí cuando se pueda jugamos unas partidas. ¿Juegan ajedrez ustedes? Me acuerdo que en cierta época quería yo hacer un taller de ajedrez. ¿Sí? ¿Hace cuánto juega Oriana? Sé las reglas, dice Raúl. Ya. Como hace 2 años, yo también, como hace 2 años pensé, como el 2018, 19, 20, 21. Ya van a ser 3 años más o menos. Yo creo que yo comencé hace como un año y medio, algo así. Ya. ¿Y te pusiste a estudiar y todo el asunto? Estudiando apertura, Ah, defensa. ¿cómo? No entendí.
¿Ah? Porque el ajedrez se estudia, ¿no? Se estudia la Ah, sí, apertura, las defensas. yo tenía en mi antiguo colegio un taller de ajedrez, donde Mm, yo entraba y hacíamos todas las días que nos tocaba taller, competencias entre nosotros. ver, Entonces, en la mesa teníamos como las reglas del ajedrez. ver, Entonces, para perfecto. no equivocarnos y ver quién jugaba y Oye, quién ganaba. hay que jugar, Oriana, cuando vuelvan. También se puede por internet, en chess.com. Hay una aplicación. Me pueden buscar como volantinero, ¿sí? Así me llaman ajedrez. En esa página se pueden hacer una cuenta. Ese es mi nombre de usuario y podemos jugar por ahí. Si es que alguien se anima a retarme. También soy malo, digamos, también empecé recién. Emilia dice, a ver, Sofía, yo sé jugar, yo jugué la semana pasada. Emilia dice, cuando se pueda deberías hacer el taller, es entretenido. El profesor de física también le gusta el ajedrez y también él tenía ideas de ese mismo taller. Valentina, a mí me querían enseñar, pero me distraigo con los caballos, los hago galopar. Sí, son para galopar los caballos y para saltar eh, por todas las otras piezas. ¿Sí? Ahí encontramos un pasatiempo quizás para cuando volvamos, ¿no? Pero claro, yo tampoco, digamos, soy un experto en nada. Juego por diversión nomás. Me hubiera gustado conocer antes el ajedrez. Caballos, dice Oriana. ¿Le gustan los caballos, Oriana? Yo tengo un caballo. ¿En B? ¿En verdad? ¿En verdad? A mí me dan miedo. Sí, hacen sonidos extraños. Ah, en Venezuela. Sí, hacen como sonidos extraños los caballos. Bueno, ahí lo dejamos entonces con los saludos. Hablamos harto de cómo estamos, hablamos del ajedrez, hablamos de mi corte de pelo. Eh, Ahora tenemos que pasar a lo que nos concierne, ¿no? Qué cool, están hablando de caballos hoy. Vamos entonces con lo, lo que vimos nosotros la semana anterior, ¿no? Ya empezamos ahora el tema de la clase, ¿sí? Si es que no muero de frío, vamos a llegar hasta el final entonces de ese capítulo. Oriana ahí la estoy viendo. Hola Oriana, ¿qué tal? Está comiendo ahí el dulce. Vamos entonces con lo de la semana anterior. ¿Alguien recuerda lo que hicimos la semana anterior? Oriana se acuerda. Oriana y Raúl se acuerdan. ¿De qué hablamos la semana anterior, más o menos? La semana pasada leímos lo de Ari, lo del libro de Ari, Sí, sí. que estábamos viendo el de... Ay, se me olvidó el nombre. Ya. Em, Sí, el capítulo 4 ahí, como señala Raúl. ¿Cuál fue el que concepto hay que... Sí. una... que las palabras Ujú. tienen que ser mucho más específicos porque las palabras, por ejemplo, muñeca puede ser la muñeca o puede ser la muñeca de la muñeca de parte del cuerpo. Que las palabras tienen dos definiciones, algo así. Perfecto. ¿Cómo se llamaban ese tipo de palabras que tienen más de un sentido? Ambigua, si no me equivoco. Ambiguas, bien ahí Valentín. La semana pasada entonces vimos nosotros que eran las palabras ambiguas, leímos algo del texto de Ari, del texto de siempre, y empezamos a trabajar con las palabras ambiguas, con la ambigüedad. ¿Ya? Hoy día vamos a recordar eso y vamos a pasar también por el concepto de vaguedad, o sea, los conceptos que son vagos, o las palabras que son palabras vagas, ¿sí? No porque sean flojas, ¿no? Vaguedad también es una palabra ambigua, al parecer. Vamos entonces acá a ver lo que leímos nosotros la semana pasada. Ya estamos en la última, o sea, leímos más o menos poquito, ¿no? Pasamos por un par de ejercicios y estamos acá con lo de las ambigüedades de la profesora Hernández, ¿no? Acá en el capítulo 4, vamos a ver si encuentro acá la sección. Acá, mío. Lisa dijo, ¿podría ayudarme la profesora? Tengo que elegir un tema para que hagan un trabajo para la semana que viene, pero no estoy satisfecha con ninguna de las ideas que se me ocurren. ¿Un tema de qué tipo? Bueno, ¿qué te parece escribir sobre la cosa más grande del mundo? Lisa se quedó pensando. Uf, preguntó la profesora Hernández. Quiero decir que no me gustaría, dijo Lisa. Además, y acá empezaba el asunto de la ambigüedad, ¿no? ¿Qué quiere decir con grande, enorme o importante?
¿no? Entonces teníamos que las palabras ambiguas eran las que tienen más de un sentido en una oración, ¿no? Si nos encontramos nosotros con una palabra ambigua en una oración y sobre todo en un argumento, inmediatamente nosotros tenemos que precisar cuál es el sentido que le estamos dando a la palabra, ¿no? Como lo hizo acá Lisa con lo que dijo la profesora Hernández, ¿no? Quiero decir que no me gustaría, dijo Lisa. Además, ¿qué quiere decir con grande? Claro, grande acá podría significar enorme o importante. La profesora parecía desconcertada, entonces exclamó: tenés razón, podría significar las dos cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo sugerirías que lo dijera? ¿Por qué no nos hace escribir sobre lo que más nos interesa a nosotros?, replicó Lisa. La profesora asintió. Gracias, Lisa, es una buena idea. Más tarde, al comenzar la clase, anunció el tema como lo más interesante del mundo. Tomás levantó la mano. ¿A qué se refiere con lo más interesante? ¿A algún tema de estudio como historia o biología? ¿O algo que se pueda tocar o agarrar como una pelota de fútbol o una raqueta de tenis? ¿Ya? O sea, al parecer también acá, en la expresión más interesante, habría cierta ambigüedad. Algún tema de estudio, como historia o biología, o algo que se pueda tocar o agarrar. Pero, se lamentó la profesora Hernández mirando a Lisa. Hice lo mismo otra vez. Tomás, tenés toda la razón al hacer esa pregunta. Tengo que ser más precisa. Sí, lo más interesante puede ser un objeto, como una pelota de fútbol, algo que se pueda ver, tocar y medir, o puede ser algo más vago y difícil de definir, como una actividad. Y acá aparecía el otro concepto de esto de las palabras que son vagas, ¿no? Que al parecer la profesora define acá como palabras difíciles de definir. ¿Se le ocurre a usted alguna palabra difícil de definir? ¿Algún concepto que sea muy difícil de definir? ¿Por alguna razón? ¿Algo que cueste mucho definir? Voy a poner esto un poco más arriba. Estoy como agachado acá. Voy a poner esto a ver si me resulta el experimento. Sí, claro, ahí mejor. Sí, ahí mejor. Felicidad. Bien ahí, Emilia. ¿Sí? ¿Por qué la palabra felicidad sería difícil de definir? ¿Qué tendría de difícil la palabra felicidad? Pero bien, da ahí en el clavo, Emilia, es lo que estaba buscando, ¿no? ¿Por qué la palabra felicidad podría ser difícil de definir? No sé, alguien ahí si me puede responder la pregunta. ¿Por qué la palabra felicidad sería difícil de definir? ¿O qué otras palabras difíciles de definir creen ustedes que pueden existir? ¿Alguien por ahí? Sigamos entonces con la lectura. Vamos a ver lo que dice Emilia. Porque dependiendo de cada persona tiene una definición distinta. Sofía nos dice tiempo. ¿Ya? El tiempo también sería difícil de definir. Ya, perfecto. Por sentimientos o cosas que lo traen. Ahí Emilia no entendí eso último, por sentimientos o cosas que lo traen. ¿Que traen a quién? Y Sofía nos decía ahí el tiempo. Y Emilia arriba la felicidad. Ya, perfecto, bien. Vamos entonces, moral también, ya. La palabra bueno o la palabra malo serían palabras difíciles de definir, bueno o malo. La palabra bueno o la palabra malo serían difíciles de definir. Vamos acá, entonces, sigamos acá con la... Yo creo que sí. ¿Ya? ¿Por qué razón, Oriana? Porque como dijo Emilia, que cada uno tiene una definición distinta de qué es bueno y qué es malo. Perfecto. Oye, ¿y existiría algo que sea malo para todo el mundo? ¿O lo bueno y lo malo siempre son cosas muy subjetivas? ¿O podría existir algo objetivamente malo que sea malo para todo el mundo? ¿O todas las cosas que nosotros llamamos buenas o malas dependen de cada persona nomás? Dependen de cada persona. Perfecto, bien ahí, Oriana. Oriana, hágame un favor. ¿Me puede leer acá, desde acá? ¿Me puede ayudar a leer? No. ¿Sí? Vamos. ¿No? No. Ya no quiere ahí, Oriana, perfecto, bien. No, perdón, yo me pongo muy nerviosa cuando leo. Ya, tranquila. Pero yo me acuerdo que leía antes y leía bonito, ¿no? Emilia dice moral. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy inventando cosas? Yo en esta clase nunca he leído. Parece que estoy inventando cosas. No se preocupe. Dice Emilia, pero son más bien constructos sociales. Hay definiciones, pero dependiendo de los constructos e ideales que tienen las personas, cambian.
Ya, perfecto, serían palabras vagas también, o sea, bueno, malo, justo o injusto. Y Raúl nuevamente nos dice simplemente no. No, ¿con respecto a qué cosa, Raúl? Con respecto a la pregunta si me puede leer el texto. ¿Me puede ayudar a leer, Raúl? Se me olvidó, no. Raúl, ¿me quiere ayudar a leer? No, dice también. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Amy. Dice que Amy, lo bueno y lo malo se basa en un acuerdo de todos. Alguien dice esto es malo. Y luego se llega a un acuerdo donde afirman que eso es malo para todos. Y los demás no tienen más que solo creerlo. Oye, para decir, por ejemplo, lo que es bueno y malo, ¿es un buen criterio lo que diga la mayoría, por ejemplo? ¿O no? ¿Podríamos llegar a definir lo bueno y lo malo a partir de lo que piensen las mayorías? ¿O no sería un buen criterio la mayoría para decidir lo que es bueno y lo que es malo? Perfecto. Voy a seguir acá entonces con la lectura. Viene ahí también el comentario. Por ejemplo, hacer lo que más te gusta, preguntó Flor. Bueno, pensaba más bien en actividades o procesos como la respiración, la oxidación, el volar o el esquiar. Algo así, contestó la profesora. Ahí anotó la consigna en su cuaderno amarillo. Déjenme ver acá cómo... Sí. La mayoría puede estar manipulada para pensar eso. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Oye, ¿cómo decidiríamos nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque acá Amy nos menciona que lo bueno y lo malo se basan en un acuerdo de todos. ¿Cómo decidimos nosotros en ese acuerdo lo que es bueno y lo malo? ¿Qué razones, por ejemplo, podríamos dar para decir que esto es bueno o que esto es malo? Depende del contexto ya, pero lo bueno en general y lo malo en general, ¿no? Es decir, conceptos que se adapten a todas las situaciones posibles. O si les pregunto a ustedes mismos, ¿cómo le hacen ustedes para saber si algo es bueno o algo es malo, o algo es justo o algo es injusto? ¿Cómo le hacen ustedes para determinar eso? Con los hechos, a base de los hechos. Ya, ya, perfecto. Lo bueno y lo malo son cosas que están en los hechos, son cosas físicas lo bueno y lo malo, o no son cosas físicas lo bueno y lo malo. Físicas, físicas, Ya. no. Claro, porque por ejemplo yo puedo ver, no sé, la escena de que alguien le pegue a una abuela, por ejemplo, algo Eso así. es malo, Eso sería malo, pero no es ¿no? físicamente malo. Perfecto, claro, porque si yo voy con un microscopio, ¿no? Y veo célula por célula a la abuela y a su agresor, nunca voy a poder encontrar lo bueno y lo malo, ¿no? Voy a encontrar solamente átomos, no sé. ¿Sí? Entonces, si lo bueno y lo malo no son cosas físicas, ¿qué cosas son? Si lo bueno y lo malo no son cosas físicas, ¿qué cosas son? Ya, analizar los dos lados. Quizás la abuela agredió también a la otra persona y el que sea una abuela no la hace menor. Por eso depende del contexto, ya, perfecto. Pero eso no resuelve mi pregunta, ¿no? En ese caso, ¿cómo determinaríamos si alguien hizo algo bueno o algo malo? ¿Y qué sería lo bueno y lo malo? Que son palabras que usamos todo el tiempo, ¿no? Que al parecer, según el texto, serían también palabras muy vagas. Según lo que nos han enseñado, dice Raúl nuevamente, según lo que nos han enseñado aquí dice, oye Raúl, si a ti te hubieran enseñado, por ejemplo, que golpear a abuelas era bueno, ¿usted golpearía a abuelas o no? Probablemente, dice Raúl. Pero ahora que usted es grande, ¿no? ¿Usted hace exactamente todo lo que le dicen sus papás o no? ¿O tendríamos que pensar, digamos, por nuestra cuenta lo que es lo bueno y lo que es lo malo? ¿Qué creen ustedes? No sé, si ustedes le preguntan a un compañero o una compañera de ustedes mismos, ¿por qué razón robar es malo? Y la compañera o compañero les dice, porque eso es lo que me enseñaron mis papás. ¿Sería esa una buena razón para no robar o para no matar? ¿Esto es bueno o esto es malo? Porque me lo dijeron mis papás que era así. ¿Sería esa una buena razón para la edad que tienen ustedes o no? No. ¿Cuál sería entonces una buena razón? Porque ya me dijeron que apelar a los papás, digamos, no sería la mejor razón del mundo, ¿no? Entonces, al parecer, la razón ahí de Raúl, porque nos han enseñado, se vuelve media problemática, ¿no? Hacemos nosotros todo lo que nos han enseñado simplemente porque sí.
Deberíamos pensarlo por nosotros, hacer una opinión nuestra, dice Emilia. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo decidiríamos por nosotros lo que es bueno y lo que es malo? ¿A alguien se le ocurre alguna razón? ¿O a alguien se le ocurre alguna definición de lo que es bueno y lo que es malo? Pero la mayoría de las cosas que hacemos son en base a lo que nos han enseñado. Claro, sí, perfecto. Eso es también cierto, Raúl. Ahora, ¿basta con esa justificación o no? Porque una cosa es decir cómo yo he llegado a saber eso y otra cosa es justificar que esto es realmente así. Y yo estoy preguntando por la justificación, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿ustedes dirían que matar a una persona inocente es malo o dirían ustedes que eso es bueno? Matar, digamos, a una persona, ¿sería algo bueno o sería algo malo? Malo, diríamos todos. Ahora, ¿qué es lo que hace que esa acción sea mala? ¿Cómo sabemos nosotros que eso es malo? ¿Por qué esa acción deberíamos nosotros considerarla mala? ¿Qué es lo que tiene esa acción que la haga ser mala? Porque son inocentes ya. Eso ahí se nos repite la pregunta. ¿Por qué matar a un inocente es malo? Raúl dice acá tomando en cuenta lo que nos han enseñado y también lo que vamos aprendiendo, por ejemplo, en la calle, en la TV. Sí, de esa forma nosotros aprendemos cosas, ¿no? Pero yo estoy preguntando por la justificación de ese conocimiento, no por cómo adquirimos el conocimiento. Aquí lo dice por quitar sus oportunidades. Ahí se nos repite nuevamente la pregunta. ¿Por qué quitarle las oportunidades a un inocente sería algo malo? Se nos va repitiendo de nuevo la pregunta, ¿no? Al parecer la palabra bueno y malo son palabras bien vagas. Porque es lo que creamos los humanos, lo que creó la ley. Ahí no la entendía Raúl. Es lo que creamos los humanos. ¿Qué cosa creamos los humanos? La ley. Ya, perfecto. Ahora, ¿sería esa una buena justificación, por ejemplo, para no matar y no robar? Ya. Por ejemplo, alguien podría decir que hay leyes malas. ¿Podrían existir leyes que son malas? ¿Podrían existir leyes que nosotros encontremos que son malas y no buenas? Si es que pueden existir leyes malas, eso significa que el concepto de ley y el concepto de bueno son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Si es que pueden existir leyes malas, el concepto de ley y el concepto de bueno son dos cosas que son diferentes. Amy dice porque se corta una vida antes de su ciclo natural. Ahí de nuevo se nos repite la pregunta, ¿no? ¿Por qué cortar una vida antes de su ciclo natural sería malo? La mayoría dice, Emilia, eso con respecto a las leyes, Oriana dice que es sí. Profe, por ejemplo, si la ley dijera que ayudar es malo, ¿lo haríamos? Claro, ese tipo de preguntas, como lo que hace ahí Raúl, nos muestra que la ley y lo bueno son dos cosas diferentes, ¿no? Eso te iba a responder yo, Raúl, cuando me dijiste que lo bueno se identificaba con la ley, ¿no? Si la ley me mandara a matar a alguien, ¿lo haría? Yo no lo haría, ¿no? Porque considero que matar es malo, por ejemplo, ¿no? Entonces, al parecer lo malo y lo legal, o lo bueno y lo legal son dos cosas diferentes. Emilia dice las leyes nos rigen, pero no significa que esté bien, ¿no? ¿Y qué sería entonces el bien o lo bueno? Al parecer, términos como bueno, malo, justo, injusto. Bueno, según el pensamiento que tienes ahora, para ti matar es malo. Sí, por supuesto, pero ¿qué sería lo bueno y qué sería lo malo? ¿Cómo definiría usted bueno y malo? ¿Cómo definiría usted justo o injusto? ¿O qué hace que algo sea malo? ¿O qué hace que algo sea bueno? ¿O qué hace que algo sea justo? ¿Qué hace que algo sea injusto? Las creencias de cada uno. Depende mucho del contexto en que naciste. Eso lo creamos los humanos, dice Raúl. Ya, perfecto, bien. Ahora estamos nosotros hablando acá, ahora del concepto de los conceptos vagos, ¿no? Al parecer, palabras como bueno, malo, justo e injusto son bien vagos. Cuesta mucho encontrar la definición. Vamos a ir entonces a ese concepto, está interesante la discusión. Veo acá nuevamente a Oriana. Hola, Oriana. ¿Qué tal? Vamos entonces acá al libro, ahí también. Tengo la uña un poco larga. La guitarra, ahí. Oriana las tiene cortas. Vamos ahí, acá de nuevo, a esto que estábamos nosotros leyendo, que decía la profesora, sí, lo más interesante puede ser un objeto como una pelota de fútbol, algo que se puede ver, tocar, medir, o puede ser algo más vago y difícil de definir, como una actividad. Y nosotros veíamos también que hay conceptos que cuesta mucho definirlos,
¿no? Como el concepto de bueno, de malo, de justo, de injusto, y otros conceptos también que son bien filosóficos, ¿no? Me acuerdo cuando les pregunté en una clase qué era la verdad, por ejemplo, y también hubo un silencio, ¿no? También, al parecer, también la palabra verdad sería bien vaga, es decir, cuesta definir. Por ejemplo, hacer lo que más te guste, preguntó Flor. Bueno, pensaba más bien en una actividad o procesos como la respiración, la oxidación, el volar o el esquiar. Algo así contestó la profesora. Ari anotó la consigna en su cuaderno amarillo. Hasta el domingo no volvió a pensar en el trabajo. Como de costumbre, escribió con gran lentitud. Y por mucho que lo intentaba, no lograba que las palabras le quedaran pegadas a las líneas. Su trabajo empezaba así. Pensar. Para mí lo más interesante del mundo es pensar. Ya sé que hay muchas cosas que son importantes y maravillosas, como la electricidad, el magnetismo y la gravedad. Pero aunque nosotros las entendemos a ellas, ellas no pueden entendernos a nosotros. Por eso, pensar debe ser algo muy especial. Ari escribió varios párrafos más y cuando terminó, guardó el trabajo en la mochila. Al hacerlo, un pensamiento se le cruzó por la mente. En la escuela pensamos sobre la matemática, la ortografía y la gramática. Pero ¿quién escuchó alguna vez pensar sobre el pensar? Así que agregó esta frase a su redacción. Si pensamos sobre la electricidad, la podemos entender mejor. Pero cuando pensamos sobre el pensar, es como si nos entendiéramos mejor a nosotros mismos, ¿no? Acá quedamos entonces en la clase anterior y empezamos nosotros a hacer estos ejercicios sobre la ambigüedad, ¿no? Que vamos a recordar ahora. Entonces acá teníamos, ¿no? Que una palabra ambigua es una palabra que puede tener varios significados diferentes, ¿no? Que van a cambiar el sentido de la oración. Vamos entonces con un par de ejercicios y recordemos el concepto y posteriormente vamos a pasar al concepto de palabras que son vagas. Vamos entonces con la ambigüedad, nuevamente vamos a elegir acá algunos ejercicios y ustedes me van a decir dónde está la ambigüedad para que recordemos entonces nosotros esos conceptos. El objetivo, tanto de la clase anterior como de esta, va a ser el siguiente. Comprender los conceptos de ambigüedad y conceptos vagos para identificar palabras ambiguas y vagas. O sea, básicamente, entender a qué se refiere el concepto de ambigüedad y a qué se refiere cuando nosotros decimos que un concepto o una palabra es vaga, ¿sí? ¿Y para qué vamos a hacer eso nosotros? Para que ustedes puedan distinguir entre palabras ambiguas y palabras vagas, ¿sí? En argumentación esto es muy importante, ¿no? Porque los argumentos contienen palabras, ¿no? Los argumentos están compuestos de palabras. Entonces a veces se nos presentan a nosotros argumentos que contienen palabras que son ambiguas, que pueden tener múltiples sentidos, o conceptos que son bien vagos, que pueden tener muchos sentidos, ¿no? Entonces es útil para el momento de argumentar reconocer esta diferencia entre conceptos que son ambiguos y conceptos que son vagos. Ya estamos a las 11:40, nos queda media hora todavía. Vamos entonces acá a recordar este ejercicio, ¿no? Ustedes me tienen que decir acá, en el ejercicio A, cuál es la palabra que es ambigua. ¿Ya? Vamos acá al ejercicio A. Vamos a ver acá, vamos a empezar con la más obvia, la que nos decía Oriana también. Mi hermanita estaba jugando cuando se cayó y se le quebró la muñeca. ¿Cuál sería acá la palabra ambigua? En dos cosas, eso ¿Sí? ya lo hicimos. Sí, estamos solamente recordando. Ah, ya. ¿Cuál es la palabra ambigua acá? Muñeca, Muñeca, perfecto. ¿Por qué razón? Muñeca es una palabra ambigua. porque puede ser la muñeca de la mano o puede ser la muñeca de la Barbie. Perfecto, bien ahí. Vamos con la 9. Los automóviles volvieron a subir. ¿Cuál es la palabra o la expresión acá que es ambigua? En la 9, los automóviles volvieron a subir. ¿Dónde está la Subir, ambigüedad? Subir ya, ¿por qué razón sería ambiguo? porque puede ser subir de precio o puede ser subir de una montaña que la están subiendo. Perfecto, bien también. Vamos a ver acá en la 5. Mi hermano mayor es muy pesado. ¿Cuál sería acá la palabra ambigua en la 5? Mi hermano mayor es muy Pesado, pesado. ¿Ya? ¿Por qué sería ambigua esta palabra pesado? porque puede ser pesado de que está gordito o puede ¿Ya? ser pesado de fastidioso. Ya, perfecto, sí. Puede ser pesado de que está gordo, digamos.
O puede ser pesado también de fastidioso, de molesto, ¿no? Acá nos dicen, ¿puedes explicar el uso que se le da a la palabra en itálica en la oración siguiente? Las palabras que están subrayadas, ¿no? También vamos a pasar por esto y vamos a ver si podemos explicitar el uso. Vamos acá entonces, vamos a pasar por algunas de estas. Algo se me cayó. ¿Puedes explicar el uso que se le da a la palabra en itálica en las oraciones siguientes? Vamos a ver esta acá. Estas manzanas están verdes. ¿Cuál es el sentido acá de la palabra verde? ¿Qué quiere decir verde acá en esta expresión? ¿Verdes de no estar madura o verdes de que la manzana, hay una manzana que es verde? ¿Ya? Acá aparece esta siguiente que dice, estas manzanas son verdes. ¿Qué sentido tendría verde acá? Verdes en este sentido, porque es la misma palabra, ¿no? Pero el sentido es radicalmente diferente. En la primera, al parecer verdes, significa simplemente que no están maduras, pero en la segunda, estas manzanas son verdes, acá sí que hablamos del color, ¿no? De las manzanas que son verdes, ¿no? Ese sería el sentido acá de esta. Vamos acá con algunas otras que aparecieron acá, la siguiente página. Vamos a ver. El autor de este libro es considerado un gran hombre, ¿sí? ¿Por qué razón alguien podría decir esto? ¿A qué nos referiríamos con gran hombre? ¿Porque pesaba más de 100 kilos o porque hizo muchas obras importantes? Porque son muchas obras importantes. Perfecto, bien, ese es el sentido acá de esa expresión. Vamos a ver acá, cuando digo me siento bien, quiero decir que, alternativa A, estoy bien sentado, alternativa B, estoy experimentando una sensación de bienestar. ¿Cuál sería acá la correcta en ese caso, cuando digo me siento bien, generalmente? Generalmente cuando digo me siento bien, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Alguien por ahí? Cuando digo me siento bien, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Estoy bien sentado o estoy experimentando una sensación de bienestar? ¿A cuál de las dos me refiero más generalmente? ¿Alguien por ahí? Estoy medio incómodo acá. En esta mesa es como muy baja, quedo muy arriba, estoy mirando para abajo. Que estás bien sentado, no mentira. Que experimentas una sensación de bienestar, dice Raúl. Perfecto, bien. Eso es lo que hicimos nosotros, más o menos en resumen, durante la clase anterior, ¿no? Vimos acá algunas palabras que podrían ser ambiguas, vimos acá también algunas expresiones también que podrían presentar ambigüedad. Ahora vamos acá con el asunto de la vaguedad, ¿no? Vamos entonces a leer este pequeño extracto, esta pequeña definición sobre el concepto de vaguedad. Sus alumnos, o sea, ustedes, deberán ser capaces de distinguir entre palabras vagas y palabras ambiguas. Como acabamos de comprobar, una palabra ambigua tiene varios significados en un contexto dado. O sea, ambigüedad significa que una palabra puede tener varios significados en un contexto dado. Una palabra vaga, en cambio, solo tiene un significado en un contexto dado. O sea, al contrario de las palabras ambiguas. Pero un significado que no sabemos especificar. O sea, son palabras que a veces cuesta un poco definir, ¿no? Palabras típicas son montón, caliente y calvo, ¿sí? De nuevo aparece acá el asunto del ejemplo de los calvos. Algo tienen en este libro con los calvos. Palabras típicas de palabras vagas serían montón, caliente y calvo. Recordemos que una palabra vaga es una palabra que cuesta definirla, ¿no? ¿Por qué la palabra montón sería una palabra vaga, creen ustedes? ¿O por qué la palabra caliente sería una palabra vaga? ¿Están de acuerdo ustedes con que estas palabras son vagas o no tanto? ¿O se les ocurre alguna razón de por qué la palabra montón sería una palabra vaga? ¿Alguien por ahí? ¿O no se entiende mucho el asunto? Vamos a ver si hay comentario. No. Vamos a seguir leyendo entonces.
No hay un punto exacto que especifique cuándo podemos usar estas palabras y cuándo no. Por ejemplo, ¿cuánta arena se necesita para hacer un montón? Claro, si alguien dice montón de arena, ¿no? ¿Cuánta arena significa para hacer un montón? O si alguien dice un montón de estudiantes, ¿cuántos estudiantes se necesita para hacer un montón de estudiantes? ¿5, 10, 20, 25, 18, 17? ¿No? Al parecer cuesta especificarlo. ¿Cuánto pelo se le debe caer a una persona antes de que se la pueda llamar calva? ¿A qué temperatura precisa se considera el agua caliente? ¿Sí? ¿Cuándo decimos nosotros que está el agua caliente? ¿A qué temperatura exacta? 100 grados, 101 grados, 99 grados, 90 grados. De ningún modo debe pensarse que las palabras vagas son inútiles. En realidad, son de las más útiles que poseemos, debido a que son muy generales, debido a que cubren un gran espectro. Son a menudo más fáciles de usar en el idioma diario que las palabras precisas. Por ejemplo, quizás queramos decir hoy es un día caluroso, sin especificar que hace más de 30 grados. O sea, al parecer la palabra caluroso también sería una palabra vaga, ¿no? Es decir, ¿qué temperatura tenemos nosotros que tener para que sea caluroso? 25 grados, 25 y medio, 24, 30, 29, 29 y medio, 29,6. Al parecer, las palabras vagas son las que nos cuesta especificar cuánto, ¿no? En ciencias, generalmente la vaguedad queda fuera de lugar. Si un profesor de ciencias pregunta a sus alumnos en qué circunstancias hierve el agua, el profesor no quiere recibir la respuesta de que cuando está sumamente caliente. Se requiere una respuesta precisa, como a 100 grados Celsius a nivel del mar, que es más o menos la temperatura al cual hierve el agua, ¿no? Cualquier otra respuesta, como a 102, es equivocada. Pero en el lenguaje diario general no queremos ni necesitamos este tipo de precisión. El hecho de que se den casos en que no estamos seguros de lo que un término vago realmente representa no cambia el hecho de que las palabras tales como modo de vida, democracia y poderoso sean términos útiles, ¿no? Entonces acá partimos por el asunto de las palabras que son vagas, que introducíamos acá a partir de lo que decía la profesora Hernández, ¿no? Donde dice acá, tengo que ser más precisa. Sí, lo más interesante puede ser un objeto como una pelota de fútbol, algo que se puede ver y tocar y medir, o puede ser algo más vago y difícil de definir. Al parecer, las palabras vagas están relacionadas con una dificultad en el momento de definirlas, ¿no? Como por ejemplo, un montón de lápices. ¿Cómo definimos un montón de lápices? ¿Cuántos lápices tienen que haber para que digamos que hay un montón? ¿5, 30, 40, 18 o alguna otra cantidad? Esas serían entonces las palabras vagas, ¿no? Necesito ahora que me digan ustedes qué es lo que entendieron con respecto a las palabras vagas. ¿Cuáles eran las palabras vagas? Raúl dice 26 ahí. Para que haya un montón de lápices tienen que haber 26. Inmediatamente alguien podría preguntar, ¿por qué no 25? ¿Por qué no 27? ¿No? Inmediatamente surgen ese tipo de preguntas, ¿no? 26 grados, ¿ya? ¿Por qué no 27? ¿Por qué no 26 y medio? ¿Por qué no 26,3? ¿No? Entonces, a partir de esto, respóndanme más o menos lo que ustedes entendieron. ¿Qué entendieron ustedes con el concepto de vaguedad? ¿Cuándo una palabra es vaga? La vez pasada entendieron súper bien lo que era una palabra ambigua, ¿no? Cuando tenía más de un significado posible. ¿Cuándo una palabra es una palabra vaga? ¿O cuándo un concepto es un concepto vago? ¿Alguien me podría responder eso? Así muy en general. Cuando es difícil de explicar, ¿ya? Dice Amy, sí. Perfecto ahí, muy bien Amy. Cuando es difícil de definir, como dice la profesora en Cuando el no tiene un cuento. concepto claro. Cuando no tengo un concepto claro, también nos dice Oriana. Perfecto ahí, Oriana, y Amy también, ¿no? Vamos entonces con el ejercicio. Ya nos quedan 20 minutos. ¿Dónde se va el tiempo? Salimos de acá a las 11:10, ¿no? ¿Dónde se va todo el tiempo? Cuando no hay definiciones concretas. Bien, también Sofía. Ahí nos mencionaban la palabra, ustedes, por ejemplo, la palabra felicidad, ¿no? Emilia creo que era. La palabra felicidad
al parecer tiene también problemas al definirse, ¿no? No sabemos una definición concreta. Aunque claro, si nosotros vamos a un diccionario nos va a aparecer un significado y todo el asunto, ¿no? Pero al parecer pueden haber más de uno posible, ¿no? Los diccionarios simplemente recogen los usos que le damos nosotros a las palabras, ¿no? Pero sí, están bien ahí Oriana, Sofía y también Amy. Vamos entonces con el pequeño ejercicio que tenemos acá sobre las palabras vagas o los conceptos vagos. En el capítulo la señora, claro, acá tienen otros nombres los personajes, pero acá se refieren a la señora Hernández, ¿no? A la profesora. Señala que algunas cosas pueden ser más bien vagas y difíciles de definir. Lo contrario de vago es preciso. O sea, las palabras o conceptos o expresiones que no son precisas son vagas, ¿no? Algunas veces es fácil ser precisos, a veces es muy difícil. Incluso hay veces en que nos veremos obligados a usar una expresión vaga, porque es la única adecuada. ¿Son demasiado vagas algunas de las preguntas y afirmaciones siguientes? Si creen que son adecuadas, dilo. ¿Hay algunas de ellas que sean demasiado precisas? Entonces acá el ejercicio consiste en que ustedes me digan si estas expresiones o palabras de acá son vagas o son demasiado precisas o están bien. Tanto si son preguntas como si son afirmaciones o como si son palabras. ¿Ya? Me tienen que decir ustedes si hay acá algún término vago o si la pregunta es demasiado precisa o si está todo bien correcto. Empezamos entonces con la número 1. ¿Cuánto pesaba George Washington? ¿Habría alguna vaguedad acá en esto? ¿Habría alguna palabra difícil de definir? ¿O sería una frase que está más o menos adecuada? ¿Hay algún problema con esta frase? ¿Cuánto pesaba George Washington? Washington, sí, así es. ¿Habría acá alguna vaguedad? Raúl puso en el chat pesaba. Pesaba ya, porque esta sería una palabra vaga. Recordemos que vaga significa que es difícil de definir, ¿no? Es decir, que no es preciso. Porque no tenemos con una historia, un papelito donde nos diga cuánto pesaba George Washington. Pero esa es la respuesta, ¿no? Eso es la respuesta, ¿no? Acá yo estoy preguntando si esta pregunta tiene algún término que es vago o no. La respuesta da lo mismo. Acá en esta pregunta, ¿no? Acá me tienen que decir ustedes si es que son demasiado vagas algunas de las preguntas y afirmaciones siguientes. ¿Es demasiado vaga esta pregunta? ¿Hay algún término vago acá en esta pregunta? ¿O es una pregunta completamente adecuada? Vamos a ver acá el chat. Amy dice no. Raúl dice no. ¿Ya? Al parecer estaría todo bien con esa pregunta. Vamos acá con la 2. John compró un nuevo vehículo. ¿Habría acá algún concepto vago? John compró algún nuevo vehículo. Recordemos que vago es lo contrario de preciso. Cuando hay algo que no sabemos cómo definir bien, ¿sí? Que podrían haber muchas definiciones, digamos, tenemos un término vago. En la número 2, ¿habría algún término vago o ninguno? ¿Que No, alguien me no diga por hay. ahí? No hay tampoco, dice Oriana. ¿Alguien por ahí en el chat? En el chat dice que sí o todavía no. Tampoco acá en el chat. Vamos a ver entonces acá la que sigue. El diámetro de un círculo es igual al doble de la distancia entre el centro del círculo y cualquiera de los puntos del círculo mismo. Acá tenemos un concepto vago o un concepto demasiado preciso. ¿Cuál de las dos Es muy alternativas? preciso, Es muy preciso. ¿Por qué razón esto sería preciso? porque te explican todo. Ya, porque te explican todo, perfecto. O sea, acá prácticamente te están definiendo lo que es el diámetro de un círculo, ¿no? Ahí tenemos el concepto y lo que sigue acá es la definición de esto, ¿no? Con lujo de detalle. Tenemos acá la 4. Un montón de arena está formado por muchos granitos. ¿Eso es preciso o es vago?
Un montón de arena está formado por muchos granitos. ¿Es una definición precisa o es de nuevo una definición muy vaga? Esa es vaga, Es vaga. ¿Por qué razón sería vaga esta definición? porque para hacer un montoncito uno no sabe cuánto tiene, cuántos granitos se tienen que hacer, no sabemos si son muchos o son poquitos porque no sabemos Claro. el montoncito que es el montoncito. Perfecto. Acá nos dicen que un montón de arena está formado por muchos granitos. ¿Cuáles serían acá las expresiones o conceptos que pueden ser vagos? Hay dos conceptos que podrían ser vagos acá, ¿no? ¿Cuáles serían los conceptos que pueden ser vagos? Muchos granitos, ¿Ya? ¿Por qué podría ser vago la expresión muchos granitos o la palabra mucho? ¿Por qué podría ser vago? ¿Alguien por ahí? Si quieren escribir en el chat, también pueden hacerlo. ¿Por qué la palabra muchos sería vaga? porque no hay una cantidad en sí, una cantidad exacta para decir que son el montoncito de arena tiene muchos granitos. Ya, perfecto. Claro, uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre mucho y poco? ¿Dónde empieza la diferencia entre mucho y poco? Por ejemplo, ¿dónde empezaría la diferencia entre pocos lápices y muchos lápices? ¿Empezaría en un número en particular o no? ¿O cuál sería la diferencia de granos de arena entre muchos granos de arena y pocos granos de arena? ¿Le podríamos poner un número a eso? ¿Un número exacto? ¿O nunca podríamos ser precisos sin establecer algo arbitrario? Yo creo que sí podremos ser precisos. ¿Ya? ¿Dónde empieza entonces la diferencia entre muchos granos de arena y pocos granos de arena? ¿Cuál sería el número, para ser bien preciso, de granos de arena necesarios para que tengamos muchos granos de arena y no pocos granos de arena? 10.000, 10.000 algo así. ya. ¿Por qué no 10.001? ¿Por qué Ay, no? ¿Por qué no 9.000? ¿O 9.500? ¿O 9.001? ¿O nueve porque mil quinientos uno? si ponemos 9.500 creo que sería como que muy poquito. Ya ¿Ya? como ya le bajas mucho la cantidad del Ya, número. perfecto. ¿Y 9.513? Igual sigue siendo poquito. ¿Ya? Y 9.999. Ay, sí, porque fue la diferencia de un granito. Ah, perfecto. Ya, perfecto. ¿Pero eso sería mucho o sería poco? ¿O estamos siendo siempre arbitrarios cuando tratamos de poner un número exacto? ¿Notaríamos nosotros la diferencia entre 9.999 granos de arena y 10.000 granos de arena? ¿No estaríamos siendo arbitrarios al poner un número tajante ahí? Pero bien, ahí bien con ese ejercicio, al parecer la palabra mucho acá sería vaga. Digamos. Habría ese problema de arbitrariedad al definirlo en un número exacto, lo que es mucho y lo que es poco. Vamos acá, ¿es calvo el señor Smith? ¿Habría ambigüedad en la número 5? ¿Es calvo el señor Smith? Nos decían anteriormente que calvo, al parecer, era una palabra vaga también, ¿no? ¿Cuándo encontramos que alguien es calvo? No tiene que tener absolutamente ningún pelo, ¿o no? Si alguien solamente tiene pelo por los lados y es calvo de arriba, digamos, sería calvo, le diríamos calvo, ¿o no? ¿Podría ser vago el término calvo, o no? Ahora nosotros hemos definido también en otro ejercicio la calvicie, ¿no? En los ejercicios de verdad por definición también. Pero en el sentido cotidiano, calvo sería un término vago, ¿o no tanto? ¿Alguien por ahí? Nos quedan 10 minutos. Pasemos a las 6. ¿Hace frío hoy? ¿Habría alguna palabra o término vago en las 6? ¿Hace frío hoy? ¿Alguien por ahí? ¿Hay algún término vago en la número 6? Vamos a ver quién anda. En la 6 dice, ¿hace frío hoy?
¿Habría algún término vago en la 6? ¿Hace frío hoy o no? ¿Alguien por ahí? Sofía dice, Amy dice vago, y Sofía dice, pues no sabría la cantidad. Ah, eso era por lo que estábamos hablando hace unos minutos. Vamos de nuevo acá con la 6. ¿Sí? ¿Hace frío hoy? ¿Habría algún término vago en la 6? ¿O no habría ningún término vago en la 6? Ya nos queda poco tiempo. ¿Alguien por Frío, ahí? ¿Frío ya? ¿Por qué sería un término vago frío? por los grados. ¿Ya? ¿Qué pasa con los grados? Explíqueme ahí el problema. Que, por ejemplo, para cierta persona, ¿Ya? frío ¿Ya? puede ser -0. ¿Ya? Ya, ahí. Y para otra persona, frío puede ser, no sé, 8, 9, 10, incluso 15, no sé, algo así. ¿Ya? Entonces, ese es el frío, porque como que no hay una definición correcta porque depende de cada persona. Perfecto. ¿Le podríamos poner número al frío? Así como el número de granos de arena. En los climas, en la aplicación del clima, sí, ellos tienen que va a ser frío, por ejemplo, el -0, el ¿Ya? 0, el 0. ¿Ya? Dicen que es frío y ¿Y por qué razón no puede ser 0,5, digamos? ¿O -1,5? ¿O -0,5? En vez de simplemente 0. ¿O un poco antes de llegar al 0? ¿Habría alguna razón de peso? ¿O sería simplemente arbitrario? Como con los granos de arena. Vamos acá con la siguiente, que dice, ¿te sientes enfermo? ¿Habría alguna palabra o término o expresión vaga acá en la 7? ¿Te sientes enfermo? ¿O no habría ninguna? ¿Te sientes enfermo? ¿Habría algún término vago acá o ninguna? Hay mucho eco acá en la sala. ¿Habría algún término vago o estaría todo bien con la número 7? Tenemos también la 8 acá. ¿Te sientes bien? ¿Habría algún término vago en la 8? Por ahí Valentina, Amy, Raúl, ¿alguien? Vamos acá, Amy decía, el -0 no existe porque no es ni positivo ni negativo. Amy decía también sentirse enfermo, creo, porque es como sentirse enfermo. Ya, perfecto. ¿Pero habría algún término vago acá o no? ¿O estaría todo bien con esa en particular? ¿Te sientes bien? Claro, acá, ojo, que no estamos en el ejercicio de las ambigüedades, es decir, no estamos buscando los dos significados de bien, sino que estamos buscando términos vagos, es decir, términos que no sean precisos. ¿Sí? Lo contrario preciso es vago. Es decir, eh, puede haber falta de precisión acá, ¿no? Como en la palabra muchos, que al parecer es difícil especificar a qué se refiere muchos. ¿Es difícil de especificar alguna de las palabras que aparecen acá o no? Que es lo contrario a la que aparece en la 10, ¿no? Cuando nos dicen mi hermano es muy alto, mide 1,90 m con 42 milímetros. ¿No? ¿Habría alguna palabra vaga acá en la número 10 o no? ¿Cuándo alguien empieza a ser alto en vez de promedio? Nadie por ahí. Pero si me duele la cabeza, dice Amy, todo lo demás está normal. Cuenta como bien. ¿Ya? No me quedó claro ahí cuál sería la palabra vaga. Quedan solamente 5 minutos. Vamos a hacer un pequeño cierre. ¿Ya? Vamos a volver entonces a nuestro objetivo acá. Uy, todavía se pasa el frío. Vamos a volver acá a nuestro objetivo, comprender los conceptos de ambigüedad y conceptos vagos para identificar palabras ambiguas y vagas. ¿Creen ustedes que cumplimos en algo este objetivo? ¿Alguien por ahí para que podamos cerrar? ¿Comprendieron ustedes los conceptos de ambigüedad y conceptos vagos?
¿O creen ustedes que no se logró tanto? ¿Alguien por ahí para ir cerrando? Oriana. Sí, Oriana. ¿Qué pasó? ¿Crees tú que cumplimos nosotros este objetivo hoy o no? Sí, porque aprendimos que es una palabra vaga. ¿Ya? ¿Qué cosa era un concepto vago? Algo que era difícil de explicar. Ya, perfecto, bien. ¿Y qué era un concepto ambiguo? Una palabra que tenía dos definiciones. Perfecto, eso entonces sería lo que teníamos que hacer por hoy. Ahí pero si me duele la cabeza, pero todo lo demás está normal, cuenta como bien. Ahí no entendí cuál era el comentario, cuál era la expresión vaga acá. A ver El si me lo sentirse puede. enfermo. ¿Ya? Ah, sería sentirse enfermo. A ver. Pero acá la palabra enfermo, sentirse enfermo la 7. ¿Te sientes enfermo? ¿Ya? Sería vaga la palabra enfermo. Ya sería difícil de precisar. Ah, perfecto. ¿Ya? O sea, acá el comentario iba en el sentido de si me duele la cabeza, pero todo lo demás está normal, cuenta como bien. Pero acá el asunto era con la palabra bien, más que enfermo, no sé si era con la 7 o con la 8, ¿no? Porque parecía enfermo en la 7 y bien en la 8. Ahí me quedó la duda con eso. Eso sería entonces todo por hoy. Quedan 3 minutos, pero ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces se pueden retirar y nos vemos la próxima semana, si es que hay clase, o cuando nos veamos. Que estén muy bien y cuídense harto. De hecho, para los dos es casi lo mismo, dice ahí. Ya, perfecto. Y la otra clase vamos entonces a retomar. Chao Emilia, que esté bien también. Chao Chao, Valentina. profe, cuídese. Chao igual. Chao Livni. Chao, profe. Chao Oriana. Vamos a dejar acá de grabar y que estén muy bien.